Ok, perfecto. Ya son las 4, estimados, y va aumentando el número, digamos, de participantes. Así es que bienvenidos a todos y a todas. Nuevamente, mi nombre es Rafael Contreras, como bien dice, digamos, la portada de la presentación. El taller de hoy día se llama la matriz FODA. Es una herramienta simple y sumamente útil para analizar de manera estratégica la realidad y el futuro de tu emprendimiento. En definitiva, lo que vamos a analizar hoy día, y más bien vamos a instalar, es el concepto de una herramienta de administración que permite hacer un análisis o un diagnóstico simple eh, de la situación en la cual se encuentra un emprendimiento. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Entonces, como le había señalado anteriormente, para que todos, digamos, escuchen, de las personas que se han ido sumando, la idea es que en la presentación, perdón, hay alguien que tiene abierto su micrófono para que lo puedan, ahí les recomiendo poder cerrar, digamos, los micrófonos para que no se genere interferencia. ¿Ok? Entonces, como bien estaba diciendo, la idea, digamos, de la presentación es que yo, en la medida que voy avanzando, y si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, o en el fondo un aporte, a lo que estamos analizando, la realice. Levante sus manos, digamos, y ahí, digamos, pueden realizarla. ¿Ok? Abren su micrófono y la realicen. Ok. Ahora, la matriz FODA, que en definitiva, digamos, tiene que ver con un análisis interno y un análisis externo, ¿cierto? Eh, Vamos avanzando. Bueno, los objetivos del curso, disculpe, se me había olvidado. Conocer el concepto y origen de la matriz FODA, conocer otras matrices complementarias, análisis FODA, identificar su aplicación, responder preguntas y dudas. Concepto y origen de la matriz FODA. La empresa como sistema. Lo importante, digamos, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de una organización que puede ser formal o informal, esto indistintamente. Entonces, esta herramienta en ese sentido no discrimina, digamos, con respecto a la formalidad de un emprendimiento, sino que más bien lo analiza, digamos, desde la base de que es un sistema. Y es un sistema que interactúa, digamos, con el medio, igual que el concepto de vinculación con el medio. Es decir, existe un intermedio, un intercambio constante con el entorno. Existen entradas, que le llaman en inglés inputs, y procesos, throughput, y salidas, output. En el fondo, lo que nos señala esto es que existe una dinámica, un movimiento de energías, de recursos en una organización o un tipo de sistema abierto. Y eso se llama retroalimentación y adaptación. Este último concepto de adaptación es muy relevante en términos de la permanencia, digamos, de la organización en el mercado. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de la capacidad de poder estar, digamos, mantenerse en el tiempo y adaptándose en ese sentido, adaptándose a los cambios. Esa capacidad de caer y saber levantarse, ¿cierto? Que es resiliencia. Y en interdependencia con el entorno, es decir, sí o sí una organización o un sistema abierto, como un emprendimiento, tiene que tener un grado de interacción, digamos, con el entorno. ¿Ya? Acá tenemos la imagen, se va viendo la presentación, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Acá está, nuevamente hay una gráfica con respecto a lo que es un sistema abierto. Eh, la teoría, digamos, que revisa esta declaración se llama Teoría General de Sistemas, que identifica cuáles son los elementos de un sistema abierto, que es un poco lo que yo le había señalado. Hay una corriente de entrada, que en el fondo es el input, un proceso de transformación, y una corriente de salida, que es el output, ¿ya?
y hay un proceso de retroalimentación. Es decir, vuestros emprendimientos interactúan con el medio, con el entorno, y retroalimentan nuevamente a la corriente de entrada para posteriormente mejorar y adecuarse al entorno. ¿Ya? Perdón que suene tanto la silla. La matriz DAFO o FODA, indistintamente, digamos, de cómo está, porque está planteado la sigla, digamos, en la nomenclatura, digamos, inglesa, y FODA desde el punto de vista, digamos, español. ¿Ya? Fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas. Entonces, acá hay un ejemplo que que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de las fortalezas, se indica acá que un emprendimiento puede tener fortalezas en lo que son los canales de distribución, en los clientes existentes, es decir, en la cantidad de clientes, las ganancias generadas, debilidades en términos de no tener experiencia, que es lo que ocurre inicialmente cuando un emprendimiento parte, ¿cierto? Falta de presupuesto en temas de capacitación. Es decir, cuando se está partiendo un emprendimiento, es importante tener claro cuál es la realidad, digamos, del emprendimiento. ¿Ya? Generalmente se parte priorizando la producción más que las demás gestiones. Posteriormente, en la medida que la empresa o el emprendimiento va creciendo, se va fortaleciendo, digamos, todas estas debilidades que tiene la empresa. Cuando hablamos de oportunidad y cuando hablamos de amenaza, estamos hablando más bien de factores externos, que no necesariamente son controlados, digamos, por la empresa. ¿Ya? A eso se refiere con oportunidades y amenazas. Eh, Acá están los acrónimos de lo que es, bueno, el origen, digamos, de esta herramienta es norteamericano, o sea, se generó en Estados Unidos. Y aquí están, digamos, los conceptos en inglés: strength, opportunity, weakness y threats. Entonces, y esos son los acrónimos. ¿Qué significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas? El concepto de la matriz FODA, y se le llama matriz porque se analiza, digamos, en un cuadrante de cuatro entradas, digamos, y consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una empresa o de un emprendimiento. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene el micrófono abierto o quiere hacer una consulta? Hola, buenas tardes. Habla con Estela. Recién me acabo de conectar. Hola, Estela. Mucho gusto. Voy a escuchar la charla, ¿ya? Ok, ya, perfecto. No hay Gracias. problema. Hola, disculpe, están preguntando que si este era como un taller de plan de negocios de Canva para poder... No, es más bien del uso de la herramienta FODA. pero ¿imparte el Canva? O sea, no directamente, pero sí indirectamente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, podemos hablar en ese sentido también del Canvas, si no hay problema, lo podemos relacionar, porque finalmente está todo relacionado. Eh, y bueno, como bien les decía, o como bien indicaba, digamos, la presentación, el FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, digamos, que en conjunto diagnostica la situación interna de una empresa o de un emprendimiento. Y una evaluación externa, es decir, estamos hablando de variables ajenas a la gestión de una empresa o de un emprendimiento, y que tiene que ver con las oportunidades y las amenazas que el entorno tiene. Es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. Cuando hablamos de la situación estratégica,
Y esto tiene que ver con el concepto de estrategia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, desde el punto de vista perdón. Eh, Estrategia responde a la pregunta el cómo, para que lo tengan presente. Cuando yo planteo una estrategia, tengo que responder la pregunta el cómo. Es decir, yo tengo un objetivo y ese objetivo lo tengo que cumplir a partir de una planificación, ¿verdad? Una planificación. Y la planificación es parte, digamos, de la estrategia. Es decir, no existe estrategia si no existen objetivos. Y para poder planificar, tienen que existir objetivos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el análisis FODA permite evaluar cuál es la situación actual de una empresa y así plantearse una planificación, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista del modelo de negocio Canvas, y aquí estoy de alguna manera haciéndome cargo de lo que planteó nuestra compañera, digamos, que tiene que ver con lo siguiente. El modelo de negocios Canvas está referido más bien a las preguntas base de cómo funciona un negocio. Por ejemplo, el qué vamos a vender, el cómo lo vamos a vender, y de hecho el cómo tiene que ver con la estrategia, el cómo lo vamos a vender, dónde lo vamos a vender, a quiénes lo vamos a vender y cuánto nos significa vender nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Eso, si ustedes me preguntan, estas preguntas básicas, digamos, del modelo de negocio Canvas, es lo que permite también definir estrategias, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, tanto la herramienta de análisis FODA como el modelo de negocio nos permiten el poder establecer o definir estrategias, digamos, para un emprendimiento. ¿Sí? Ambos herramientas están construidas para poder analizar y proyectar un emprendimiento antes de que ésta se transforme en un plan de negocios, ¿ya? Para ya concretar o llevar a la realidad un negocio. Ahora, Thomson en el año 98 establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir, la oportunidad y la amenaza. Ahora, eh, una cosa es la teoría, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad que ustedes conocen perfectamente. Cuando tratamos de procurar establecer algún grado de equilibrio, efectivamente es tender a un equilibrio. Sin embargo, no existe equilibrio, o sea, perdón, no existe utilidad si hay equilibrio. En equilibrio se iguala las fortalezas, en la combinación de fortalezas y debilidades con las amenazas y oportunidades. Entonces, en el fondo se anula. Lo que nos interesa es que efectivamente haya desequilibrio para poder obtener utilidades. Es decir, por ejemplo, que nosotros tengamos más fortalezas, ¿verdad? Menos debilidades, y así poder aprovechar mayormente las oportunidades y evitar las amenazas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista económico, eh, lo relevante es las diferencias o los desequilibrios, porque finalmente donde se generan utilidades o se generan oportunidades es donde hay desequilibrios, no hay igualdad en ese contexto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la diferencia o el desequilibrio es mucho más interesante, digamos, para cualquier emprendimiento. Recuerden ustedes que desde el punto de vista del marketing o de la comercialización, eh, yo voy a vender un producto o servicio en un mercado donde hay necesidades insatisfechas, ¿cierto? O hay necesidades que no están siendo satisfacidas de manera correcta. Ante esa situación de desequilibrio, es que mi emprendimiento puede aprovechar esa oportunidad y generar utilidades. ¿Se entiende? Entonces,
Lo importante es tener claridad con respecto al contexto en la cual nosotros desarrollamos un emprendimiento. ¿Ya? Y en ese sentido, estas dos herramientas, tanto el análisis FODA como el modelo de negocio Canvas, nos permite el poder analizar estos elementos en una economía. El análisis FODA tiene una raíz, o sea, sus raíces datan, digamos, del año 60 y se desarrolló por un consultor que se llama Alfred Humphrey, que es un consultor de gestión y además un profesor, ¿ya? Un académico. Y este señor, a partir de un proceso de investigación, analizó a muchas empresas y se dio cuenta de que efectivamente aquellas empresas más exitosas eran las que analizaban el mercado, sus competencias, analizaban el entorno, pero también analizaban cuál era la realidad desde el punto de vista de la gestión interna de la empresa. Entonces, esas empresas que analizó efectivamente tenían una mayor propensión a ser más competitivas en el mercado y por lo tanto tener mejores resultados. Entonces, él acuñó, digamos, esta herramienta, digamos, de análisis administrativo, ¿verdad? Y con resultados económicos. Dígame, ¿alguna consulta hasta este minuto? ¿No? No, ninguna. Buenas tardes. Cuénteme. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿No hay consulta? Ok, voy a proseguir. Aplicación de la matriz FODA. Eh, Cuando hablamos de la planificación estratégica, estamos hablando, por una parte, dos elementos importantes. La planificación es un conjunto de actividades que permite cumplir un objetivo. En este caso, es un objetivo de largo aliento, de largo plazo, ¿ya? También puede ser, comillas, de corto plazo o un periodo, y que de alguna manera permita cumplir los objetivos de un emprendimiento o de la empresa, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de la estrategia empresarial, vuelvo a insistir, voy a ser un poco reiterativo con esto, tiene que ver el cómo la empresa gestiona, digamos, sus recursos para lograr los objetivos que se planteó. Uno de los principales objetivos de cualquier empresa con fin de lucro es maximizar las utilidades y minimizar los costos. Es decir, yo quiero, exponerlo de una manera, quiero vender más y vender más a menor costo. Eso es como por definición. Ahora, eso va a depender mucho también de la estrategia en términos de a quién voy a estar dirigido, ¿cierto? Porque finalmente yo no vendo a todas las personas, yo vendo a un segmento, digamos, de la población o a un foco de los clientes. En el caso, por ejemplo, en el Banco del Estado, el foco de atención, dado que es un banco del Estado, trasciende, digamos, a todos los chilenos o chilenas o ciudadanos, digamos, de nuestro país y que tienen cuenta o que podrían tener cuenta o bancarizarse en el Banco del Estado, como bien digo, como en el Banco del Estado. No así, por ejemplo, hay otras instituciones financieras que tienen un foco específico o un segmento específico y que no necesariamente acceden todos, ¿ya? Hay bancos que se especializan solamente en clientes empresas o clientes corporativos, ¿ya? Que son un conjunto de empresas, como grupos de inversionistas, ¿ya? Se especializan,
¿Ya? Y ahí es importante el planteamiento de la estrategia y el planteamiento, digamos, de un análisis FODA. Porque sí o sí, para mantener una estrategia, hay que estar permanentemente analizando cuál es el comportamiento de esa estrategia y cuál es el contexto del entorno, digamos, donde se está implementando esa estrategia. Recuerden ustedes que lo que nos interesa es que nuestras habilidades internas puedan aprovechar oportunidades y evitar las amenazas. Eso es lo que se espera, digamos, de este análisis. El poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para poder aprovechar las oportunidades que nos da el mercado o el entorno y evadir las amenazas que también nos colocan. ¿Ya? Ahora, aquí hay un elemento importante a considerar que hoy día, digamos, lo trataba con unos alumnos y que tiene que ver con la variable externa, por ejemplo, la pandemia, que son situaciones especiales o excepcionales que obviamente son una amenaza y fueron una amenaza en el caso de la pandemia que tuvimos no hace mucho, 2019. Efectivamente, fue una amenaza, pero una amenaza que obviamente no era controlada. Y lo que ocurrió fue que muchas empresas quebraron, o bien digo, tuvieron que cerrar y quebraron, y otras que también se crearon. Es decir, donde también, insisto, donde disminuyeron algunas, también aumentaron en otras actividades y que obviamente estaban relacionadas con la pandemia. Hubieron varios rubros o sectores industriales que tuvieron la oportunidad de crecer y desarrollarse. Un ejemplo de esto, ¿cuál fue? Las empresas de delivery. Las empresas de delivery aprovecharon la oportunidad y crecieron. Lo otro que también creció, porque se definió, digamos, y se instaló hasta el día de hoy, fue el teletrabajo. Y el teletrabajo no solamente tiene que ver con el trabajo, sino que también con la educación. De hecho, lo que estamos haciendo en este minuto es una confirmación de que efectivamente lo que es la tecnología de información y comunicación se instaló. Ahora en este minuto estamos en un taller que se está implementando para 115 personas de manera virtual. Y ustedes están haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación para poder escuchar, digamos, esta charla. ¿Ya? Y también interactuar, porque finalmente lo que permite también este medio es interactuar entre las partes. ¿Sí? Lo otro, cuando hablamos de ventaja competitiva, en el fondo lo que estamos hablando de los puntos fuertes únicos para la ventaja competitiva son aquellas características que nos diferencian de la competencia. Y la idea es que en el proceso de evaluación diagnóstica de un FOA se identifiquen estos puntos fuertes, ¿ya? Y obviamente se potencien a través del tiempo, porque de esa manera nosotros vamos a aprovechar oportunidades. Y esto lo que hace, alinea las estrategias con tendencias y preferencias del mercado. Nuevamente, cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de cómo reacciona el mercado, ¿verdad? En ciertas situaciones y establece, nos permite el poder aprovecharlas. Si nosotros estamos fuertes, tenemos fortalezas, podríamos aprovechar estas oportunidades. Es como, por ejemplo, de manera muy, muy simple, yo tengo en caja, digamos, soy un negocio de barrio y mantengo un nivel de saldo positivo en caja, digamos, del negocio. Y llega una persona y me ofrece, digamos, un quintal de harina a un precio más bajo que el promedio del mercado. Entonces ahí tengo una oportunidad y que yo no podría aprovechar si es que no tuviese el saldo positivo en caja. Entonces lo que hago yo, la compro. Entonces se dio esa oportunidad y yo compré. ¿Qué me generó eso? ¿Qué me permitió eso?
el poder rebajar costos y ser más competitivo. ¿Se fijan? Entonces, desde el punto de vista de análisis FODA, el tener un saldo en caja es una fortaleza. Es una fortaleza para las oportunidades de negocio operativas. Cuando hablamos de la importancia del análisis FOA, también tiene que ver cómo nosotros analizamos la alineación de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, también estamos hablando de no solamente recursos financieros, sino que también humanos y tecnológicos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de alinear, significa de que todos estos recursos se interrelacionan. Lo que yo acabo de plantear como ejemplo, en el caso del almacén, digamos, de barrio, efectivamente los recursos financieros permiten obtener oportunidades. También tener recursos humanos capacitados en ciertas temáticas nos permite también tener una ventaja en relación a la competencia, si es que este no lo tuviese. Y tecnológicos, si yo tengo acceso a las tecnologías de información y comunicación. ¿Ya? Y en ese contexto, la idea de que estos recursos puedan utilizarse para generar ventajas competitivas, digamos, de las organizaciones de los emprendimientos. ¿Ya? También nos permite el poder asignar recursos de manera efectiva para lograr objetivos. Es decir, en la medida de que yo voy desarrollando, bien digo, desarrollando ciertas actividades, las voy logrando, voy cumpliendo los objetivos. En la medida que voy cumpliendo los objetivos, cumplo con la planificación y a su vez me permite el poder lograr la estrategia o las estrategias que planteé en mi negocio. ¿Ya? Ahora, es importante y cuando hablamos de evaluación de riesgos, estamos pensando en el análisis interno y en el análisis externo, obviamente con distintas miradas. En el caso de la evaluación del entorno, tiene que ver con lo siguiente. En la medida que yo identifico oportunidades y amenazas, tengo una mayor visión con respecto a lo que debo realizar o lo que debo plantearme como objetivos estratégicos o como estrategia para cumplir ciertos objetivos. Entonces, lo importante es tener claridad con respecto a esto. En el caso, imagínense lo que significa para una empresa, y este es un caso más bien excepcional. En el caso de un país que esté en situación de guerra, lo más probable es que el análisis de las empresas con respecto a la estabilidad económica y a la estabilidad política, digamos, de ese país, le indique que tiene que replegarse y cerrar el negocio y retirarse, porque el peligro es inminente y en ese sentido, lo importante es rescatar los recursos que la empresa tiene. ¿Ya? Obviamente que un análisis de mercado, un análisis de la gestión interna, permite el tomar mejores decisiones, tomar ciertas decisiones. Ciertamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, les voy a poner el caso de Chile. Todos sabemos, o de alguna manera estamos interiorizados, de que Chile es un país sísmico. Como ya identificamos que esa es una amenaza que no podemos controlar porque tiene que ver con el comportamiento que tiene la naturaleza, ¿verdad? Y que no podemos, hasta el día de hoy, no podemos predecir de manera anticipada cuándo se va a manifestar. Pero sí sabemos de que efectivamente un país tiene un comportamiento con respecto a los movimientos, digamos, de la Tierra. Dicho eso, el país determina de que efectivamente tienen que, para comillas, soportar estas amenazas latentes, establece ciertas normativas para la construcción de inmuebles, donde dice, mira, nosotros ya sabemos de que nuestro país es sísmico. Por lo tanto, identificamos una amenaza.
Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer ciertas normativas, declarar ciertas normativas con respecto a la construcción, ¿cierto? Y la construcción no solamente de inmuebles, sino que también de el desarrollo urbano. No vamos a incentivar de que se genere desarrollo inmobiliario a 30 metros del mar o de distancia del mar. ¿Por qué? Porque los terremotos también conllevan a tsunamis. ¿Se fija? Entonces, yo tomo decisiones en relación al análisis de información o al análisis de entorno. Puedo identificar oportunidades, pero también puedo identificar amenazas. Y lo mismo ocurre con los emprendimientos. Un caso muy típico, digamos, sobre todo cuando se está partiendo, es cuando yo trabajo de manera informal. No voy a hacer juicio al respecto porque entiendo de que todos tenemos que de alguna manera partir un negocio. No siempre existe la posibilidad de partir un negocio, digamos, formal. Algunos, bueno, para el periodo de la pandemia hubieron muchos negocios que se crearon, ¿ya? Y algunos se desarrollaron de manera informal. Pero todas las personas que están informal debieran saber o debieran conocer cuáles son las amenazas que eventualmente estarían expuestos en el caso de que fueran supervisados por la instancia de autoridad relacionados con la actividad económica. Es decir, si un inspector del Servicio de Impuestos Internos revisa de que una persona está teniendo actividades o desarrollando una actividad económica sin hacer declaraciones de IVA o sin estar afecto a IVA, entonces obviamente va a haber una multa y lo más probable es que algún cierre, digamos, temporal hasta que se formalice la empresa. Y lo mismo ocurre con los permisos que se saquen en la municipalidad. Entonces, es importante tener claro cuáles son las amenazas que involucra el hecho de ser informal. Y ahí nuevamente el análisis es relevante. Y de hecho, la informalidad podría considerarse una debilidad en una organización, una debilidad, y que hay que superar, porque en el fondo la formalidad depende de nosotros, ¿ya? No así la normativa. La normativa nos puede afectar o no nos puede afectar, dependiendo de el nivel de debilidades o el nivel de fortalezas que yo tengo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Por favor, háganme todas las dudas, perdón, háganme todas las consultas que ustedes estimen convenientes. ¿No, no hay dudas, consultas? Todo Ahora, claro. dígame. Ah, sí, claro. Ya, gracias. Gracias. Ahora, el punto es cómo realizar un análisis FODA. Lo importante es aclarar cuáles son los objetivos. Antes de analizar o de iniciar el análisis, se debe determinar unos objetivos claros. O sea, ¿qué es lo que se quiere conseguir? Cuando estamos planteando esto, yo tengo que tener claro de que efectivamente el objetivo que persigo es implementar un negocio. Para implementar un negocio, si yo me lo estoy planteando, ese es el objetivo principal, el emprender un negocio. Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son las oportunidades que me da el mercado y cuáles son las amenazas a las cuales estoy expuesto. ¿Se fijan? Entonces, primero tener claro, Ale, dime, Hola, hola, eh, FODA y DAFO es lo mismo. es lo mismo con la diferencia que está escrito, digamos, en lengua inglesa y FODA está escrito, digamos, en la lógica del español. Ah, ya, entonces estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente lo mismo. Ya, gracias. No, ningún problema, ningún problema. ¿Ya? Entonces ya saben ya que cuando le hablen de matriz DAFO o FODA, estamos hablando exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para poder hacer este análisis tenemos que tener los objetivos claros. Ahora,
no solamente está relacionado, ustedes pueden hacer un análisis e incluso de ustedes mismos. Por ejemplo, si yo quiero emprender y quiero buscar trabajo, en el fondo es una acción, ¿cierto? Pero mi objetivo es buscar trabajo. Pregunta, si alguien me quiere responder, responda. ¿Cuáles podrían ser fortalezas de una persona para encontrar trabajo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Puedo responder yo? ¿Puede responder usted? Ya, por ejemplo, que sea puntual, que tenga sus conocimientos claros, que sea responsable, ¿ya? Ok, Em, que sepa de lo que se trata su trabajo, o sea, perfecto. el por qué y el para qué. El por qué y para qué. Ok. Ujú. ¿Quién levantó la mano? Ángela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo creo que es la perseverancia, Ok, es ¿ya? una fortaleza. Sí, la Es una... perseverancia. ¿Ya? ¿Sí? Y o sea, yo te pregunto a ti, ¿esa fortaleza estaría relacionado, por ejemplo, con qué tipo de cargo o de puesto de trabajo? La perseverancia. Eh, es que la pregunta fue al momento de buscar trabajo. Entonces, No, está bien, perseverar, pero la sí, perseverancia, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué tipo de cargo es necesario ser perseverante? por ejemplo, las ventas. Perfecto, perfecto. Esa era la respuesta que quería escuchar. ¿Te fijas? Entonces, tener objetivos claros. A eso me refiero. Yo voy a hacer un análisis y voy a decir, ¿sabes qué? Tengo 10 años de experiencia en ventas, ¿cierto? He tenido estos resultados favorables en cada una de las empresas que he trabajado. Por lo tanto, tengo fortalezas, ¿verdad? Que me permiten aprovechar oportunidades como el ofrecimiento de una empresa a formar parte de un equipo de ventas. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con el análisis de una empresa o de un emprendimiento. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene mi emprendimiento que me permitirían aprovechar las oportunidades que me ofrece el mercado? En el caso, les voy a poner un ejemplo inmediato. En el caso del supermercado líder, que son dueños la empresa Walmart, empresa norteamericana que compró líder, eh, ellos se declararon que eran líder en costos y por eso se pusieron líder. De hecho, no sé si te recuerdan, pero cuando líder empezó o inició su actividad en el mercado, partió diciendo, si usted me trae una boleta más barata, con una compra más barata que la competencia, le pagamos, le devolvemos su dinero, le devolvemos su dinero. Entonces, ¿por qué? Porque ellos apostaron de que eran los más baratos. ¿Y eso qué quiere decir? Significa de que efectivamente la empresa tiene una fortaleza que le permite disminuir sus costos. Disminuir sus costos y ofrecer un mejor precio en el mercado. Y de hecho, para que ustedes, digamos, o sea, yo creo que todos sabemos o tenemos cierta claridad al respecto, Líder tiene presencia o participación en toda la región de Chile, en todas las regiones. Y de hecho tiene más de una sucursal en todas las regiones. Entonces, esa es una ventaja, es una fortaleza que tiene Líder. Entonces, si uno hiciera el análisis FODA de Líder, podríamos decir de que tiene presencia en todas las regiones. Eso es una ventaja competitiva en relación a la competencia. ¿Ya? Levantó la mano EB. ¿Algo que señalar? Es que lo que pasa es que ya no puedo sacar la mano levantada, pero era para decir las Ah, fortalezas en el ya, momento dígame, de buscar trabajo ya, o de pero también dígame, a hacer un no se quede con la emprendimiento. idea. Tener experiencia, o sea, lo que usted dijo hace unos minutos.
que no puedo Sí, tener un emprendimiento, por ejemplo, si he sido vendedora en retail, por ejemplo, 10 años, y quiero ponerme con un emprendimiento de, no sé, de sushi o perdón, por ejemplo, de yoga. Eh, Creo que sería mejor ponerme con un emprendimiento donde yo pueda utilizar mi experiencia en ventas, la fidelización del cliente, la llegada al cliente, en una atención al cliente como óptima. Siento que uno tiene que buscar sus fortalezas como para poder crear algo para uno mismo, porque por lo general el emprendedor trabaja muchísimo para alguien más y llega un momento en que dice que puedo trabajar lo mismo o llego igual de cansado a la casa, pero voy a estar trabajando en algo para mí. Y hay que aprovechar esa energía para usarla en algo que uno tenga experiencia previa o que se tenga un conocimiento, incluso las redes necesarias, saber dónde comprar esto más barato, dónde, etcétera. Como un conocimiento general un poco de la base del emprendimiento. Es, no, sí, por supuesto. O sea, su exposición, digamos, es muy cierta. Ahora, hemos visto que, nuevamente, la realidad, como bien dice usted, eh, también puede ser distinta. Ejemplo, hay personas que son de un rubro y producto, digamos, de la necesidad, ha tenido que incursionar o se le ha dado la oportunidad de participar o de crear un emprendimiento en otro rubro donde tiene que desarrollar otras competencias. Lo importante es tener claro cuáles son mis fortalezas y debilidades al respecto. Se lo comento por experiencia propia. Yo, cuando ingresé a un emprendimiento, a una empresa, digamos, eh, yo lo que tenía claro es que yo desconocía cuál era el rubro, de qué se trataba el rubro. Y tuvo que pasar un año para que yo aprendiera de ese rubro. Es decir, que me pudiera desenvolver en ese rubro. ¿Qué significó eso? Significó para mí de que obviamente fue un año de aprender para después poder obtener fruto. ¿Y ese fruto en qué se consistía? En mantener un control y una administración del negocio, más cabalmente. ¿Se fijan? Pero yo tenía un objetivo, era ser emprendedor, ser empresario. ¿Qué significaba eso? Asumir mis debilidades, pero también aprovechar, como bien dice usted, mi fortaleza. Mi fortaleza era más bien teórica al respecto y tuve que integrar fortalezas de experiencia. Y para eso me hice asesorar por las personas que eran especialistas y que trabajaban conmigo. Entonces, yo todos los días preguntaba por qué se hace eso así, por qué se hace eso así. Siempre estaba preguntando, porque en el fondo lo que me interesaba era aprender. Pero yo no podría haber hecho eso, no podría haber tomado ese camino si es que yo no me hubiera dado cuenta cuál era mi situación actual, ¿ya? Y por lo tanto no me podía comprometer a más allá de lo que yo conocía o era experto. Yo tenía otras competencias y tuve que adquirir otras. ¿Se entiende, verdad? Sí. Mm. sí, se entiende súper bien. Muchas gracias. Ya. Profesor, Dígame, yo quiero agregar algo con respecto a la conversación que estamos teniendo. Me parece dígame. bastante interesante que se exponga que la importancia de emprender, ¿ya? Si bien existe inicialmente una necesidad, también creo que a esa necesidad debe de responder bien una persona que posea las competencias, la Mm. habilidad y las destrezas necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo del negocio. Entonces, cuando usted habla de fortaleza, yo creo que el conocimiento que tiene in situ la persona o la experiencia vendría siendo una fortaleza Exactamente. para llevar a cabo el desarrollo del negocio.
Por Exactamente. ejemplo, si yo voy a una escuela a estudiar administración y mi negocio requiere ser administrado, obviamente que mi fortaleza va a ser esa, Sí, administrar administrar. eficientemente. Exactamente. Ahora, siempre acuérdese que el concepto de administrar, y es importante que no se nos olvide. Cuando nosotros emprendemos, generalmente, ¿qué nos dice la realidad? Como bien señalaron ahí, yo tengo una experiencia, yo tengo una expertise, y cuando emprendo, por ejemplo, yo trabajé muchos años, voy a poner un caso, una situación, digamos, hipotética. Yo trabajé muchos años en una empresa de muebles, o una mueblería. Y en algún minuto determinado dije, ¿sabes qué? No quiero trabajar más para nadie más, no quiero ser dependiente, quiero ser independiente. Y creo mi propio negocio, ¿cierto? Lo importante de eso es tener claro que mis fortalezas van más bien por la experiencia del rubro, pero no necesariamente tengo experiencia en la administración de un negocio, que esa sería una debilidad. Porque recuerden ustedes de que yo puedo saber muy bien cómo se construye un mueble, pero no necesariamente saber cómo se administra un negocio que fabrica muebles. Es decir, no solamente preocuparse de la producción, sino que también preocuparse de la administración, preocuparse de las finanzas, preocuparse de la comercialización, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy yo? Generalmente, lo que ocurre es que cuando yo estoy en un proceso de iniciar un emprendimiento, generalmente o lo idealmente, lo que ha ocurrido como situación es que al negocio le va súper bien, pero me olvido inmediatamente de solamente me dedico a producir, a producir, a producir y a vender, pero me olvido quizás de los aspectos más relevantes, por ejemplo, que es la administración contable. Es decir, me preocupo de hacer declaraciones de IVA, por decir algo. Y eso es parte, digamos, de las fortalezas que tiene que tener un administrador o un emprendedor. Conocer cuáles son los elementos de apoyo, cuáles son los elementos normativos y reglamentarios que tengo que cumplir. A mí me tocó conocer casos de empresarios, emprendedores, que tenían deudas importantes por no haber hecho declaración de IVA. Se acumuló. Es decir, en este caso, el emprendedor no estaba en comunicación con el contador. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde porque le habían quitado la posibilidad de seguir facturando. Le anularon, digamos, la facturación. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de declaraciones de IVA. Entonces, esa es una situación en la cual sí o sí tenemos que tener claro cuál es la situación hoy día. Yo tengo esta experiencia, yo soy mueblista y estoy independizándome. Perfecto, ¿cuál es tu debilidad? Que no sé administrar un negocio. Tengo que aprender. Perfecto, ¿qué es lo que tengo que aprender? Ah, mira, de cómo se declara IVA, cómo se hace la declaración anual de renta, cómo se hace un inventario. Son preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces dice, chuta, no tengo esos conocimientos. ¿Y qué es lo que hago? Lo que están haciendo ustedes en este minuto. Participo en cursos para poder adquirir ese conocimiento y después poder implementarlo. Hoy día, la idea es que ustedes se vayan no solamente con una conversación, sino que también con el análisis que hay detrás de esta matriz FODA. ¿Sí? Y en esa medida ustedes van a tener más capacidades. Dígame. Hola, Hola, en ese caso ya, si lo vemos así, que por ejemplo, mi debilidad es la falta de capacitación administrativa. por ejemplo, Eh, por ejemplo, estos cursos que entrega Cercotec serían como oportunidades para mí. por supuesto, por Entonces, supuesto. ahí entraría como en el ítem oportunidad. Entraría como el ítem oportunidad y que además, por una parte, son herramientas que te entrega el Estado, ¿verdad? Para que los emprendedores puedan mejorar sus capacidades
y posteriormente ser más competitivos. Entonces, dispone de todos estos servicios de capacitación, de asistencia técnica, de inyección de capital de riesgo, como es el capital, el concurso Capital Semilla Emprende o el Capital Semilla Abeja, ¿cierto? Y otros programas que tiene Cercotec, ¿ya? Entonces, en ese contexto, efectivamente estaría dentro del ítems oportunidad. Claro, y eso igual es como tanto, para mí en el caso así como una persona X, no como emprendedora, sino que tal vez como para poder buscar un trabajo más adelante, pero como Por, empresa igualmente porque tal vez, no sé, pues mi competencia no está adquirida o no está dentro del centro de negocios de Cercotec y a mí me da una ventaja. por supuesto que tiene que ver con el conocimiento. O sea, si usted hace un curso, por ejemplo, de Excel, si bien puede tener una orientación hacia una empresa, usted perfectamente adquiere esos conocimientos para poder entrar a trabajar en una empresa. Es Claro, decir, tiene un impacto desde el punto de vista económico de fomento productivo, como también económico laboral. perfecto. Apunta a los dos aspectos. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Sigamos. Entonces, lo primero es tener claro cuáles son nuestros objetivos. De hecho, aquí nuestra compañera fue como súper clara. Oye, ¿puedo tener ventajas desde el punto de vista de un emprendimiento y desde el punto de vista laboral? Sí. Eso es tener claro cuáles son mis objetivos con respecto a un curso. ¿Cómo realizar un análisis FOA, investigación y recopilación de datos? Recopila información que pueda contribuir al análisis. Puede tratarse de datos de estudio de mercado, opiniones de clientes o experiencias personales. Las experiencias personales en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? Ojalá puedan conversar, si ustedes van a que quieren emprender un negocio o están en un negocio y quieren emprender un segundo negocio, lo relevante de esto, cuando no se tiene experiencia en ese negocio, es consultar la opinión a personas que ya hayan ingresado a ese negocio o tengan experiencia, ¿ya? Idealmente. Estimado, cuénteme, Jacob, lo escucho, Consulta. dígame. Tengo iniciación de actividad en primera categoría, en Perfecto, instalaciones sanitarias y carpintería, ya, pero también tengo un negocio que es informal, venta de repuestos para vehículos, camiones y buses. Y yo lo que quiero hacer con este negocio, porque me estaba yendo bien, quería hacer iniciación de actividad en segunda categoría, porque la mayoría de los clientes que he adquirido necesitan factura. ¿Puedo yo hacer otra iniciación de actividades aparte de la que ya tengo? voy a partir al revés. Efectivamente puede hacer una segunda iniciación de actividades, pero no necesariamente tiene que ser en segunda categoría, porque recuerde usted que en segunda categoría no se emite factura, sino que se emite boleta de honorarios, que no está afecta a IVA, sino que más bien a un impuesto, digamos, progresivo, que antiguamente era el 10% y que ahora va como en el 11,7%, ¿ya? Pero si la pregunta es, efectivamente, como me está yendo bien en la venta de repuestos, quiero sacar una nueva inicio de actividad, sí, sí puede. Dígame, don Jacob, tiene la manito arriba todavía. Sí, entonces si yo hago iniciación de actividades, tendría que solamente poner iniciación de actividades con root para poder Lo yo puede, dar factura. lo puede hacer como persona natural o lo puede hacer como persona jurídica. Tiene esas dos alternativas. Y ambas puedo boletear y facturar. Puedes boletear entendiendo como boleta aquella que también está afecta a IVA, pero no, o sea, cuando usted presta un servicio, la segunda categoría, digamos, le sirve, porque finalmente usted lo que está vendiendo es un producto, no está Sí, prestando sí, servicio. estoy vendiendo productos. Exacto. O sea, si está Entonces, vendiendo repuestos, está afecto a IVA. ya, Si está prestando servicios de mecánica, está prestando un servicio. sí, po, sí. Eso es En- distinto. Entonces, ¿cuál es la iniciación que yo debería hacer en este caso? Primera categoría. Primera categoría.
como persona natural o jurídica da lo mismo, dijo, ¿cierto? Porque ambas O sea, pueden... no es que dé lo mismo, sino en el fondo a lo que voy yo, que al final va a lograr ese objetivo hoy día el sistema de impositivo le permite el poder, Servicio de Impuestos Internos le permite eh, crear, sacar inicio de actividades, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Y cuando hablamos de persona jurídica es que, por ejemplo, pueda crear una EIRL, Ah, ya. una IRL. Ya. Ahora, mi sugerencia es que lo haga con una EIRL para separar, digamos, las obligaciones financieras que pueda tener. ¿Sí? Ok. Entonces, la investigación y recopilación de datos, obviamente yo cuando realizo el análisis FODA, lo que tengo que preocuparme es tener la mayor cantidad de antecedentes que me permita posteriormente tomar una decisión. Obviamente que al principio, cuando parto con un emprendimiento, más bien estoy actuando en términos de quizás alguna coyuntura, digamos, que esté pasando, por ejemplo, que no puedo dejar pasar esta oportunidad y tomo la decisión de emprender y formalizarme. Pero muchas veces también hay decisiones que se toman de manera planificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digo yo, mira, sabes que ya el próximo año yo voy a tener mi empresa formalizada. Entonces ahí hay una planificación detrás. Y cuando ocurre eso, cuando yo tengo la posibilidad de tener un tiempo para evaluar el emprendimiento, la idea es poder obtener un nivel de información que me permita tomar la mejor decisión. Y por eso es importante, vuelvo como a retomar el tema, los modelos de negocio, en el caso que nos consultaron, el modelo de negocio Canvas, que nos permite analizar justamente un negocio, ¿cierto? Y eso acompañado con cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Ok? Seguimos. Formar un equipo. Dentro, digamos, comillas, como de los pasos de la etapa. El equipo debe estar formado por todas las partes interesadas. Si el análisis FUA se realiza en equipo, deben participar todas las partes interesadas pertinentes para aportar diferentes perspectivas. Acá hay un elemento que es súper interesante, digamos, y se los comento desde la experiencia, no solamente como persona, sino también como emprendedor, es que en la medida de que uno toma decisiones informadas a partir de la opinión de otras personas, lo que estoy captando son distintas perspectivas. Por lo tanto, mi decisión al final va a tener una visión mucho más amplia. Esto no quiere decir que ustedes no pueden tomar decisiones individuales, es decir, yo analizo y yo tomo la decisión, yo investigo y tomo la decisión. Simplemente lo que les estoy diciendo de que muchas veces es relevante, yo diría que las más de las veces es relevante el tener otra visión de las cosas, otras perspectivas, que quizás nosotros no hayamos visto. Entonces, donde nosotros vemos una oportunidad, quizá otra persona vea una amenaza. La pregunta es, ¿por qué él ve una amenaza y yo veo una oportunidad? Y si yo soy el que tiene que tomar una decisión, obviamente que me interesa saber por qué él ve una amenaza, donde yo veo una oportunidad, que pareciera que fuera contradictorio, pero lo importante es evidenciar por qué él toma, por qué para esta persona es una amenaza. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante el poder, en este proceso de análisis, utilizando la herramienta de FODA, el poder realizarlo en conjunto con otras personas, que incluso podrían ser familiares, donde ustedes le van a explicar, digamos, en qué consiste el análisis FODA y a partir de eso hacer el ejercicio. Y decirle familia, mire, estoy en un proceso de formalización de una empresa y me interesa saber una opinión de ustedes con respecto a esta decisión. Entonces,
Les presento la siguiente herramienta que se llama análisis FODA. Necesito saber que ustedes me digan cuáles son las fortalezas que ven en mí, las debilidades que ven en mí o en mi negocio y las fortalezas y oportunidades que ustedes evidencian, digamos, del mercado. Y a partir de esa información, ustedes pueden posteriormente tomar una decisión. ¿Sí? La lógica que me dice, en la medida que yo tomo o yo tengo mayores fortalezas, menos debilidades, las posibilidades perdón, de aprovechar oportunidades son mayores. Y las posibilidades también de evitar, digamos, las amenazas también son potenciales. ¿Sí? Aclarar los objetivos nuevamente. Aquí hay distintos tipos de objetivos. Eh, Acá aparece un concepto de misión. Cuando hablamos de misión, estamos hablando cuál es la razón de ser de cada empresa, ¿cierto? Entonces, pero finalmente son todos objetivos de un emprendimiento. Lo importante es evaluar en qué contexto se desarrolla, digamos, un emprendimiento, ¿ya? Y por eso es importante realizar este análisis, ¿ya? Eh, Veamos. Investigación y recopilación de datos. Hay distintos métodos para recopilar datos. ¿Hay alguna pregunta? Porque había un micrófono abierto, parece. Sí, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Profesor, cuando se habla de las misiones, ¿es como un objetivo general? Es como un objetivo general, pero en el fondo lo que apunta, voy a retroceder, es la razón de ser de la empresa. Es Sí. decir, hoy día yo existo en el mercado porque soy la mejor solución tecnológica para una empresa. Lo otro objetivo, oportunidades, o sea, La cuando uno declara el oportunidad, FODA, cuando uno hace el FODA, cuando uno ¿ya? lo confecciona, lo diseña, ahí están los objetivos específicos. Cuando uno realiza un análisis FODA, lo que hace es analizar en una empresa o en un emprendimiento, Fortaleza. analiza, con el análisis FODA, analiza las estrategias de una empresa, Ya. ¿ya? Puede analizar cómo está funcionando una empresa. Ejemplo, ¿cuáles son las debilidades de mi empresa? Vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero podría ser, mira, ¿sabes qué? Una de las debilidades de tu empresa es que no tiene un sistema de registro de inventario. Ah, pero ya, ¿y eso cómo me afecta a la empresa? Claro, porque si tú planteaste de que tu misión era poder abastecer a la población del mejor pan, digamos, y no tienes un inventario, eh, ¿cómo vas a poder ser el mejor abastecedor? Claro, ¿Te ahí fijas? lo entendí. Tiene que haber coherencia. Sí, Si yo esa pregunta. declaro, si yo declaro que voy a ser la persona que va a entregar los mejores conceptos y diseños de muebles, yo no puedo tener dentro de mi fila o dentro de mi equipo de trabajo a médicos. Lo que Claro, tengo que contratar son arquitectos, diseñadores. claro, ¿Se entiende? sí, muchas gracias. No, de nada, de nada. Entonces, vamos. Formar equipo, yo les dije. Ahora, vámonos ya comillas, al núcleo, digamos, del análisis. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Es donde yo tengo ventajas. O sea, la pregunta cuál sería, ¿cuáles son las ventajas que tengo yo hoy día como empresa o emprendedor o emprendimiento? ¿Qué se hace especialmente bien? Esa es una pregunta para responder o para plantear cuáles son mis fortalezas. Los puntos débiles, ¿dónde están los déficits de la empresa? ¿Qué podría mejorarse? Que esa es una pregunta que no solamente me la tengo que formular yo, sino que es una pregunta que yo podría extender a otras personas y por eso es importante formar equipos
o participar de un grupo donde yo pueda exponer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Ya? Oportunidades. ¿Qué oportunidades puede haber? Y eso, por eso es importante el estudio de mercado, para identificar oportunidades. Muchas personas encontraron una oportunidad en la distribución, producto de la pandemia. Y es por eso que hoy día proliferan, digamos, los servicios de distribución o de logística. ¿Existen tendencias o cambios que puedan aprovecharse? En algunos casos, claro que sí. Sobre todo, por ejemplo, en pandemia, todo lo que era alimentación, que tenía la opción, de hecho, algunos restaurantes tuvieron que reconvertirse. En vez de poder, porque no podían, acuérdense que no podían tener clientes en las dependencias del restaurante. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se reconvirtieron a vender comida por envío. Retiraban en el restaurante y se los llevaban, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vieron ante una amenaza, vieron una oportunidad. Ahora, eso fue para mantenerse, pero en el proceso, ¿qué significó? De que ya no podía tener a las mismas personas trabajando, porque ya financieramente no era capaz de cubrir todos esos costos fijos. Los costos fijos se llaman, digamos, lo que es remuneraciones, pago de sueldo, etc. Las amenazas. ¿Qué obstáculos podrían surgir? ¿Existen factores externos que supongan un riesgo? Esas son las preguntas que yo me tengo que formular, o al menos dos preguntas, para poder determinar cuáles son las amenazas que está sujeto mi emprendimiento. ¿Ya? Y que por lo tanto me tiene que dar señales en que tratar de buscar o ser más fuerte. Ejemplo, yo puedo tener un negocio muy rentable, pero va a depender mucho de dónde lo tenga focalizado o localizado. Es que yo tengo que prever que estoy sujeto a ciertos riesgos, por ejemplo, de asalto. Puede ser de que si yo compro, y estoy poniendo un ejemplo, yo compro un almacén en una ubicación donde, según los antecedentes que investigué, existen una cantidad importante de asaltos, si bien el negocio es rentable, ¿cuál es el riesgo que implica, digamos, el tener, estar ubicado en ese espacio físico o geográfico? Entonces ahí uno tiene que hacer un balance entre el beneficio que genera el negocio versus el riesgo que implica el estar físicamente en un lugar geográfico. Esos son los análisis que tengo que realizar. Es lo mismo cuando uno toma la decisión de comprarse un vehículo. Muchas veces las personas deciden por la marca o deciden por el diseño, eh, pero nadie compra en función de si tiene o no tiene repuesto acá en Chile. ¿Y por qué? Porque siempre existe el riesgo de que choquen y que tengan que cambiar los repuestos. Y lo peor que les podría pasar es de que el repuesto no esté en Chile y se demore 8 meses, 9 meses o 10 meses en llegar el repuesto. Van a estar con el vehículo, digamos, paralizado sin poder utilizarlo mientras no llegue el repuesto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué nos pasa? Desconocemos cómo funcionan, digamos, las cosas o de qué se trata. Cuando todos empezamos a comprar impresoras para poder imprimir, ¿verdad? Documentos, qué sé yo. Hoy día no es mucho lo que se imprime, pero se sigue imprimiendo. eh, las impresoras costaban caras. Hoy día comprar una impresora es baratísimo. ¿Y qué es lo que es caro? Los insumos, la tinta. De hecho, las tintas pueden llegar a costar más cara que la impresora. Entonces, cuando yo compro, tengo que analizar cuáles son las debilidades, cuáles son la amenaza, cuáles son las oportunidades. La oportunidad es que la impresora me sale barata y puedo comprarme dos o tres. ¿Cuál es la amenaza o cuál es la debilidad de que tengo que incurrir en un alto costo o gasto para poder comprar las tintas? ¿Se entiende? Ok.
La priorización. Establezca prioridades y evalúe los factores identificados para destacar las cuestiones más importantes. ¿Ya? Eh, Desarrollar estrategias. A partir del análisis FODA se pueden desarrollar estrategias. Cómo explotar los puntos fuertes, minimizando los puntos débiles. Aprovechar las oportunidades y evitar o mitigar los riesgos. Ahí hay una declaración de una ecuación para lograr una estrategia. Y esto obviamente va a variar dependiendo del rubro en el cual estén ustedes. ¿Ya? Y cuáles son las características, digamos, de su empresa. Ejemplo, eh, puede ser de que ustedes estén instalados en sus casas, estén produciendo o estén comercializando en su casa, ¿verdad? Produciendo y comercializando. Pero resulta que las características de su producto es que apunta a un segmento de nivel socioeconómico alto, donde pueden o podrían poder acceder a la venta de productos a un mayor precio. Sin embargo, donde están ubicados y están comercializando, el segmento no está dispuesto a pagar ese nivel de precio. Entonces, ahí hay una desventaja, ¿verdad? Una debilidad en términos de qué, del conocimiento, digamos, del mercado, y por otra parte, digamos, un desaprovechamiento de la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? El poder ir a vender a un mercado donde efectivamente paguen, digamos, el precio que corresponde, digamos, al producto, a la calidad del producto. Aplicación y seguimiento. Aplique las estrategias desarrolladas y revise periódicamente si es necesario realizar ajustes. Toda planificación, toda gestión es dinámica. Por lo tanto, el uso de una matriz FODA es también dinámico. Yo hoy día puedo estar haciendo un análisis de FODA y la próxima semana las condiciones cambiaron. Recuerden ustedes que cuando hablamos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, estamos hablando de variables, es decir, de variables que cambian, no que son fijas en el tiempo. ¿Sí? Todo en ese sentido es cambiante. Por lo tanto, nuestro análisis tiene que tener presente eso. Es decir, ustedes no pueden hacer el ejercicio de un análisis FODA hoy y dejar pasar 5 años, porque después de 5 años cambió diametralmente la situación de la empresa o del emprendimiento, o incluso del emprendedor o emprendedores. Entonces, este proceso de control, de seguimiento, tiene que ser permanente en el tiempo. ¿Sí? Para eso sirven estas herramientas, no solamente para hacerlo una vez y después no lo hago más, sino que hacerlo permanentemente en el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo, Dígame. nuevamente yo. Mi emprendimiento, bueno, está bien lejos de donde es la reunión. Me estoy uniendo desde Chiloé. Chiloé, mira qué bonito. Mi amenaza puntual la tengo súper clara, que podría ser un eventual paro de camiones. Ok. Ahí, o sea, sí o sí, yo sé que eso puede ser una amenaza. Ahí es tener como un plan B de un proveedor de la zona. Por ejemplo. O lo otro que también podría ser es tener un stock de los productos que tú necesitas. Ahora, ¿qué es lo que hay que prever? Va a depender de tu rubro, porque si es productos que son eh, que se pueden echar a perder, digamos, Es, en corto tiempo, es ali- perdón. es alimentario, es carne. Entonces, ahí tengo que tener precaución. Perecedero se llama. Ese es el concepto. Entonces, tengo que tener la precaución. Ahora, la amenaza es que me puedo desabastecer. Claro. Entonces, Sí, yo sí, tengo que prever esa situación.
Sí, sí, sí. Sí, eso es como, bueno, lo que pasa en la zona cuando hay paro de camiones, pues el desabastecimiento, Exactamente. era encontrar como tu ¿Cuál es materia la prima. alternativa? ¿Cuál es la Claro, alternativa? ¿Te fijas? Porque en el fondo también uno dice, chuta, ¿y estos alimentos los puedo congelar? Es decir, mantener en un estado que me permita tenerlos por más tiempo. claro. Sí, 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 sí. Para eso sirve esta herramienta. Ahora, usted lo declaró muy bien, es una amenaza. ¿Alguien ahí levantó la mano? Muchas gracias por su pregunta, todo esto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Dígame. Primero ¿Al- primero tenemos que hacer el FODA y luego el Canvas. Lo que pasa es que son dos herramientas que tienen el mismo sentido. En el caso del Canvas, lo que te permite realizar es un resumen de un negocio, es una síntesis de un negocio. Es decir, cómo yo concibo la realización de un negocio y que tiene que ver con el concepto de cuál es la propuesta de valor que le estoy entregando al mercado o a los consumidores, a los clientes. Entonces, si yo deseo emprender un negocio, el modelo Canvas te permite a ti el poder hacer un resumen inicial de cómo sería tu negocio, respondiendo varias preguntas. ¿Qué es lo que quiero vender? ¿A quién se lo quiero vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Y cuánto me va a significar venderlo? En eso se traduce el modelo de negocio, en responder esas preguntas. En el caso del análisis FODA, ya teniendo el negocio o el emprendimiento que quiero realizar, ¿cierto? El FODA me permite determinar cuáles son mi situación actual para poder enfrentar este nuevo negocio. Es decir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades hoy día, cuáles son las oportunidades que tengo para desarrollar este negocio y cuáles podrían ser las amenazas que afectarían el desarrollo de este negocio. Si te fijas, ambos modelos o ambos herramientas permiten tener una visión con respecto a un negocio. Una es un diagnóstico más bien de análisis interno y externo, y en el caso, en el caso del FODA, y el modelo negocio lo que me permite es poder proyectarme con un negocio. Pero para poder proyectarme con un negocio, tengo que tener un análisis previo de cómo quedaría ese negocio antes de lanzarlo. Quedó muy ¿Sí? claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue? MF. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Dígame. Sí, mi nombre es Marcela y quiero saber más o menos si estoy bien en cuanto a lo que es fortaleza, debilidad, amenaza, oportunidades. Acá yo tengo anotado que, por ejemplo, porque yo tengo un emprendimiento de ropa escolares ahora ¿Ok? y creo que mi fortaleza, digamos, en el emprendimiento es la calidad de la ropa. Perfecto. Además, el tener constancia, persistencia y permanencia en el lugar. O sea, por ejemplo, nosotros vendemos actualmente vamos a los colegios a la venta, ¿Ya? a vender la ropa. Entonces, ahí nosotros vamos todos los días, pero puede ser que la amenaza es, si no voy ciertos días o no tengo cantidades disponibles o tallas disponibles, puede ser como amenaza que hayan otras personas
vendiendo lo mismo y lo que yo no pueda vender lo venda la otra persona y perder un posible cliente. Exactamente. Usted está planteando dos cosas, sí. La competencia siempre es una amenaza, Sí, porque no depende de usted claro. o de su emprendimiento. Pero Ujú. sí depende de su emprendimiento si usted deja de ir a los colegios, Ya. porque eso depende de usted. Ok. Si usted deja de ir, Mm, usted es la responsable de no haber ido. ya. Y ahí, ¿qué hace la competencia? Aprovecha esa oportunidad y va al colegio donde usted no fue. Ok. ¿Se Gracias. entiende? Sí, se Súper. entiende, claro. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí veo varias manitos levantadas. Hola, Hola. mi nombre es Karina. Un gusto estar en esta ocasión. Eh, Mi pregunta no tiene nada que ver con lo que están hablando. Lo que pasa es que Ah, yo ya. llegué tarde por un motivo personal Ok. y quería saber si esta reunión va a estar grabada, porque en realidad llegué un poquito tarde y hay cosas que todavía no estoy al tanto. Entonces quería saber si esto yo puedo acceder de alguna otra forma al principio que no alcancé a captar. Mira, entiendo que sí se va a grabar y también se les va a enviar o van a poder acceder a la PPT. Ah, ya, perfecto. Muy Disculpe, amable, muchas profe, gracias. para que les llegue la información del PPT de la clase más la grabación de la clase, tienen que pasar por la asistencia, que es completar un link, que lo va a mandar por el chat. Yo lo completé. Mandaron un Perfecto. link, así que está Perfecto, listo ya lo con mío. eso después le llegaría el correo con los datos. Se pasaron. Muchas gracias. De Estén bien. nada. ¿Alguna otra Hola, pregunta? buenas tardes. Buenas tardes. Hola, con Erika por acá de Punta Arenas. Hola, Punta Arenas, ya. Mi- Mire, sabes que quería hacer una consulta relacionada con la última pregunta, con respecto a la información que supuestamente envían a los correos, porque a mí me interesa el PPT que usted compartió, em, pero sabe que yo he participado en varios talleres y no me ha llegado ninguna información al correo y me he inscrito a todos los links de asistencia. Entonces yo no sé si hay que pedirla algún correo o algo así. Ahí mi colega te va a responder. Ya, muchas gracias. Disculpe, eso tiene que verlo específicamente por ejemplo, dependiendo de la comuna, dependiendo del sector donde sea, ya que esto va a todo Chile, tienen que hablarlo respectivamente con su centro de donde está, que ellos son los encargados de eso. Nosotros somos los encargados de guardar la información. Y en el link ustedes ponen su correo y gracias a eso nosotros podemos saber a dónde mandar la información. Ya, ok, muchas gracias. Vale. ¿Preguntas? Ya estamos Hola, cerrando ya. Dígame. hola. Buenas tardes. Soy Paula, igual de Punta Arenas. Mi consulta va con el punto número 7. Yo quisiera saber si acaso, en cuánto tiempo más o menos yo tengo un emprendimiento pequeñito de costuras. Entonces me gustaría saber cuánto es más o menos el tiempo apropiado que uno tiene que revisar o hacer un ajuste o un inventario. No sé si me explico bien. Sí, no, por supuesto. Mira, lo importante es que, a ver, por eso es importante, digamos, estar claro, digamos, cuáles son los objetivos del análisis. Eh, por ejemplo, el objetivo de tu empresa, si es un almacén, lo que yo tengo que tener claro es que sí o sí necesito tener un sistema de inventario y necesito tener cierto nivel de stock respecto a algunos productos. Hay algunos productos que son más perecederos que otros, es decir, que se demoran menos tiempo en vencerse y por lo tanto yo tengo que llevar un registro y un control permanente de eso. Entonces va a depender mucho de tu rubro. Ok, Si tú vendes productos alimenticios, tienes que tener un control en ese contexto con respecto al inventario.
Ah, entiendo. Ok. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Sí, se Va a entiende, depender mucho de súper. tu rubro. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Veo varias manitos arriba. 3 manitos. Puede que hayan más. Sí, bueno, aquí José Sierra, de la ciudad de Antofagasta. Hola. Tengo actualmente, hola Rafael. Primero que todo, agradecer la presentación, muy buena, muy completa, resolvió varias dudas. Y es más, quería aprovechar para entender y aplicar lo que se hizo sobre Sí. sobre el FODA, porque aquí yo veo que han consultado harto sobre con respecto a la administración de stock, quiebre de stock y cosas así. Y poniendo en práctica lo que aquí el expositor Rafael puso, para mí esto es una excelente oportunidad aplicando el FODA, ya que yo soy asesor de logística y administración de la cadena de suministro en la ciudad de Antofagasta, para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de instancia es bastante valioso porque a mí me fortalece mi análisis FODA, veo que puedo seguir avanzando con respecto al estudio de mercado. Entonces, mi pregunta aquí vendría siendo más que nada porque actualmente mi debilidad era no utilizar estas plataformas como empresa, me estaba haciendo como más enfocado al análisis de mercado en base a la investigación y consultas directamente con los proveedores. ¿Ya? Pero mi pregunta es, ¿qué tan, como más o menos con mi debilidad, o cómo lo puedo más o menos como evaluar de manera cuantificable, más que de manera cualitativa, en este caso para esta debilidad que acabo de identificar y esta oportunidad que acabo de tomar en esta instancia? Sí, claro. Mira, todo esto tiene que ver con tener claro cuáles son tus objetivos. Lo Ya, primero es tener claro cuáles son tus objetivos. A partir de esa realidad, tú evalúas qué actividades te permiten cumplir ese objetivo. Si tu objetivo es poder tener información del mercado, yo encuentro que estás partiendo o lo estás haciendo muy bien, porque primero analizar, digamos, los proveedores, ¿verdad? Identificar cuáles son las características, cuáles son los mejores proveedores, analizar cuál es el comportamiento de tu competencia, ¿cierto? Y analizar cuál es el comportamiento de tus clientes. Ese es parte, digamos, de tu proceso de investigación y que de acuerdo a tu rubro debiera ser permanente en el tiempo. Ahora, cuando uno tiene clientes, muchas veces se piensa de que uno se preocupa, la única relación es la transaccional, es decir, el cliente viene, me compra un producto y se va. Pues bien, no es entiendo. así, no es así. Entiendo. Exactamente, es un proceso donde de retroalimentación, como lo planteé al inicio. Recuerden ustedes que sus emprendimientos son sistemas abiertos, por lo tanto, la empresa subsiste en la medida que se retroalimenta del entorno. Retroalimentándose del entorno, adquiero mayores competencias y capacidades para poder adaptarme al cambio. Recuerden ustedes lo que aportó la compañera que es de Punta Arenas cuando dijo, mira, yo tengo claro cuál es mi amenaza, la paralización, digamos, de los camioneros. Eso es parte del análisis, es parte del análisis del mercado, donde ella evalúa cuáles son las condiciones externas desde el punto de vista gremial o político-social. En el caso, voy a ir un poquito más atrás, 2019, estallido social. ¿Qué tipo de fenómeno es ese? Primero, es parte, digamos, del análisis externo. Es decir, no dependió de mí, se produjo. Y, comillas, yo creo, de hecho, que nadie se lo esperaba. ¿Pero qué produjo? Una amenaza. ¿Una amenaza para quiénes? Para las empresas de menor tamaño, al menos en varias regiones, digamos. ¿Me explica? Entonces, y eso tiene que ver con el análisis de variables como la estabilidad política y social. Y es lo que hacen las grandes empresas.
recuerden ustedes que nuestro país, como otros países, también tiene evaluaciones de riesgo, que le llaman riesgo país. Es decir, los inversionistas no invierten en países donde el riesgo es alto. ¿Se entiende? ¿Estimado? Sí, ¿Sí? totalmente Perfecto. entendido toda la explicación. Me resolvió toda la duda, don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted por su pregunta. Y nos queda una manito ahí, con eso ya cerramos. ¿No? Se le quedó la manito arriba. Ya. Entonces, cerrando, siendo ya las 5:30, primero agradecer, digamos, la participación de ustedes en esta actividad. Eh, los invito a seguir participando de este tipo de talleres, que son muy constructivos, digamos, para sus competencias y para el desarrollo de su emprendimiento. Así que, sin aportar más, digamos, nada, los felicito, muchas gracias por su participación y ojalá nos podamos ver más adelante, quizás con otros temas. Que estén muy bien, muchas gracias. Recuerden contestar el link de asistencia para que les llegue la información y que les llegue. Así que nada, muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. adiós. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, Chao, cuídense. gracias. Chao, Gracias. gracias. Gracias.